Dios le bendiga. Quiero que se ponga en pie, pero primero vamos a orar para recibir la palabra en esta noche. Quiero que se ponga de pie y oremos. Amado Jesús, te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, de poder reunirnos y entender a lo que nos has llamado. Gracias, Señor, por estos momentos y estos espacios donde escuchar tu palabra siempre será para nosotros motivo de gozo, de alegría, de entender a lo que nos has llamado. Gracias, Padre, por el privilegio y la bendición de ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Esta noche yo quiero traerles un mensaje que está condensado en un pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, y quiero que tenga su Biblia allí. No lo vamos a leer de una vez. Y he titulado este mensaje: Mira al mundo desde el plan de Dios. Mira al mundo desde el plan de Dios. Y te he entregado unos lentes, porque nuestro ejercicio representará mirar a través de los ojos de Dios lo que Él planeó para todo el mundo a la luz del pasaje que vamos a leer, de Juan 3, 14 al 21. Y más adelante te indicaré cuándo te los debes colocar. Todavía no. Pero también te voy a pedir un favor. Toma lápiz o papel y lo que tengas allí, y te voy a pedir pintar la condición del mundo en que vivimos. Tú puedes pintar la condición del mundo que vivimos. Quizá no sé si sabes dibujar, pero quiero que lo hagas de pronto a la luz de eso. ¿Cómo pintarías y de qué manera te ves en él? ¿Cómo pintarías al mundo en que vives? ¿Y cómo te ves en él? Sería bueno que hicieras el ejercicio. Y por otro lado, quiero que ahora lo pintes como crees que lo ve Dios. Toma allí tu tiempo, y quizá no sepas dibujar mucho, pero lo puedes hacer en una hoja y escribir cómo lo ves y cómo te ves tú en ese mundo. Sabe que este ejercicio que estoy haciendo con ustedes lo hice con unas personas fuera de la iglesia, cristianas y no cristianas. Y ellos hicieron el ejercicio. Yo les voy a presentar las imágenes. La imagen de la derecha, en este caso, será la imagen de lo que piensan o de lo que ellos ven, y la imagen de la izquierda, de la derecha suya. La izquierda es cómo lo ven ellos y la derecha cómo lo ven de acuerdo a Dios. Y es interesante ver. Algunos dicen que lo ven lleno de caos y Dios lo ve triste. En otros Dios lo ve como, lo está viendo decepcionado y triste por lo que está pasando. Y algunos ni siquiera notaron nada porque no saben cómo lo ve Dios. Otros que son creyentes dijeron que lo ven allí con perversión y todo lo demás, pero ellos se sienten también luchando en el mundo en que están. Tremendo eso. Puedes por favor pasar todas las imágenes. ¿Por qué todo esto? Porque me puse a pensar en la tarea de ganar uno más para Cristo, que es lo que estamos. Y reflexionaba sobre la falta de efectividad y frustración que se ve en la iglesia. Dado que se predica, se hacen diferentes actividades, pero las personas no parecen estar dispuestas a seguir a Jesús. Y solemos argumentarnos y decir: es que este mundo está endurecido. Y pensamos y hablamos y enfocamos el problema, como si nos hubiéramos olvidado que muchos o la mayoría de nosotros venimos del mundo, y también un día estábamos perdidos y Jesús nos rescató. En otro extremo nos ponemos en la tarea de decir que no estamos orando lo suficiente, es que no hemos hecho lo suficiente, y esto decepciona de alguna manera. Y lo otro es que muchos desertan de las filas del Señor. Durante este año de pandemia ha sido impresionante la cantidad de personas, y probablemente la situación se deba a la misma causa: cómo entender el plan de Dios. Y teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿qué quiero proponerles? Que revisemos juntos la manera como hemos entendido el plan, y consecuentemente entendamos también cómo lo estamos presentando. Revisarlo desde la visión divina será de mucho provecho tanto para nosotros como para los que usted vaya a predicarles de nuevo, otra vez. Juan es el único evangelio
que registra el tema del nuevo nacimiento. Esa revelación del nuevo nacimiento se da con la visita de Nicodemo, quien va sorprendido ante Jesús por las señales que realiza. Y en ese contexto, siendo él un hombre conocedor de la ley, va y le pregunta a Jesús, y Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Sin embargo, Nicodemo no entiende. Y le da los fundamentos y le dice: es necesario nacer del agua y del espíritu para poder ver el reino de los cielos. Sin embargo, él no logra entender lo que Jesús le dice, pese a ser un maestro de la ley. Quizás nosotros nos encontremos en ese punto también. Y Jesús le da una razón poderosa y dice: él bajó del cielo y él puede entenderlas, todas las cosas, como está en el versículo 13 de ese capítulo 3. Es aquí donde se conecta el pasaje que vamos a estudiar. Ponte los lentes ahora y veamos desde el plan de Dios, leyendo el pasaje de Juan 3 del 14 al 21. Ahí están los lentes. Juan 3 del 14 al 21 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Es aquí donde Jesús le muestra a Nicodemo y a los que estaban allí con ellos, el plan se concreta en Jesús como humano. Lo primero que miramos que conecta esto del nuevo nacimiento con el plan de Dios es que el plan se concreta en Jesús como humano. El versículo 14 nos habla de un evento y cita a Nicodemo. En este pasaje Jesús le dice a Nicodemo en Números capítulo 21 versículos 8 al 9, que es para nosotros hoy, porque él conocía las escrituras. Le narra la situación de la serpiente de bronce que Moisés hace allí para que los que fueran mordidos por serpientes por haber pecado pudieran mirar y entonces ser sanados. Ese mismo pasaje Jesús lo enfoca para mostrar su crucifixión. La crucifixión de Jesús era parte del plan. Al Jesús venir como humano, porque él se manifiesta como el Hijo del Hombre. De este modo hacía la comparación de lo que sucedería con él, su crucifixión. Y en este caso, para aquel hombre conocedor de las Escrituras, era importante mostrarle lo que decían las Escrituras y hacerle una comparación. Por segunda vez, Jesús le dice que él es el Hijo del Hombre y debe ser levantado. Entonces era necesario que Jesús viniera a concretar ese plan como ser humano. Lo segundo está en el versículo 15 y le dice para qué tiene que ser crucificado: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en esa concreción del plan de Jesús como humano le descubre el propósito de su sacrificio. ¿Cuál era el propósito? No era tan solo para los judíos, sino para todos los que creyeran. No pierda de vista que es para entrar al reino de los cielos. Esto marca un punto de partida y es creer en él para obtener la vida eterna. No hay otra manera. Ese es el primer punto. Y la verdad que el Señor le anuncia a Nicodemo está poniendo de manifiesto que él era quien abriría la puerta a la eternidad. Pero era necesario que fuera levantado, que fuera crucificado. Nosotros los creyentes nos parecemos a Nicodemo en ese sentido. ¿Por qué? Porque conocemos las Escrituras, ¿verdad? Y realmente entendemos lo que el Señor vino a mostrarnos. Esa es la pregunta.
Entendemos a este punto lo que el Señor vino a mostrarnos. Entendemos a cabalidad del plan. Tiene clara la visión de Dios para la humanidad. Es necesario esto. Y si uno va entendiendo, pues las gafas tienen que irse ubicando, ¿verdad? Le van dando claridad. Recuerde que hacen parte como de la dinámica de que estamos viendo con los ojos de Dios. Porque lo segundo de ese contenido del plan que Jesús le habla a Nicodemo, es que el plan se revela desde la eternidad. Versículo 16, que es el versículo más conocido por la mayoría de creyentes en el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese pasaje hay varios elementos que contienen el corazón del plan. Porque de tal manera, esa frase muestra la inmensidad de Dios, su grandeza. Esto que está fuera de nuestros límites, fuera de los límites del mundo. Lo que nos dio en Él es como Él, inmensurable, inconmensurable, infinito. Inconmensurable e infinito. Porque de tal manera. ¿Y dónde está hablándose eso? Escuche este versículo, esta segunda frase. Amó Dios al mundo. En ese pasaje el verbo amar está conjugado en pasado. Jesús le dijo a Nicodemo que vino del cielo a vivir como hombre para ser entregado. En el momento en que Jesús está hablando con Nicodemo, está en un tiempo presente, no está muerto. Pero le está hablando ahora que lo amó de tal manera Dios al mundo que lo dio a él. Ahora, este pasaje no dice Dios va a amar al mundo cuando yo sea entregado. Le está señalando que estaba determinado de antemano. Significa que ya fue hecho. Aquí hay un detalle demasiado interesante para nosotros. Como fue diseñado en la eternidad, tiene garantía de cumplimiento. No tiene nada que ver con nosotros. Está fuera de los alcances de los odios, de las amarguras, pleitos y toda clase de mal. No importa cuántas generaciones pasen o vayan a venir. Diga conmigo, siempre, siempre estarán cubiertas del amor de Dios. La palabra mundo que se menciona proviene del griego cosmos e incluye a todos sus habitantes. Y hay un dato curioso, y es que el libro de Juan es el que más registra la palabra mundo y se refiere a la salvación, sobre todo cuando se refiere a la salvación que Dios dará. Tan solo el Evangelio los cuenta unas 64 veces y todos los escritos de Juan, unas 91 en total. No cabe duda que todo el mundo está incluido en ese plan de salvación. Y lo tercero, frente a esa revelación del plan de Dios en la eternidad, es que ratifica su entrega y su propósito en la eternidad, porque ese versículo 16 termina diciendo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y parece una repetición del versículo 15. Parece lo mismo. ¿Y por qué? Porque con ello está ratificando su entrega y su propósito en la eternidad. Está ratificándolo. Jesús se describe como el unigénito del Padre, que fue dado para abrir la puerta a la eternidad, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal como lo había expresado en el versículo 15. Entonces, ¿qué está diciendo? Vengo a cumplir como hombre lo que como unigénito. Ahora se revela como unigénito. Primero como hijo del hombre, ahora como unigénito del Padre. Se planeó en la eternidad. Aquí está el corazón del plan. Esta es la razón de ser de la revelación de Jesús en la tierra. De tal modo que si hasta aquí está todo entendido, tu vida disfruta de su amor. ¿Cómo estamos? Disfrutando de su amor, rodeados de su amor. Los que hemos venido a Él, así debemos verlo. Saber que este plan se conjuga en todos los tiempos verbales, pasado, presente, futuro, pues en la eternidad no existe el tiempo, ¿verdad? Como en nosotros. Nos da la garantía de saber que ahora la visión se aclara más, primero para nuestra vida y segundo para los que nos rodean. Es importante eso. Lo tercero es que si tú y yo seguimos con las gafas puestas, el plan revela el alcance para el hombre. Versículos 17 al 21 está mostrándonos algo importante. ¿Cuál es el primer alcance que muestra en el versículo 17? Salvación. ¿Por qué salvación?
porque dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que él sea salvo por él. Ya no solo era la garantía de tener vida eterna, sino que contrario a lo que se quiera pensar y la manera como vemos a Jesús, no vino a supervisar o a señalar nuestra maldad y rebelión, ni para enrostrarnos los errores. Es todo lo contrario. Jesús vino a brindarnos la oportunidad de creer en Él para salvación. En este caso implica estar bajo su protección. Eso es salvación. Disfrutar su cuidado y su libertad. Un día Él vendrá ciertamente a pedir cuentas y a hacer juicio por todo lo que ha dado. Precisamente por eso es importante el plan. Pero hasta este tiempo Jesús está como Salvador. No está condenando a nadie. Vino para que nosotros seamos salvos. No vino a condenar, vino a salvar. Ojo, porque es importante que nosotros miremos cómo estamos haciéndolo. En cuanto a ese alcance, el segundo alcance es librarlos de la condenación. Versículos 18 al 20, Jesús revela la condición del ser humano. La condenación por rechazar la luz, razón por la cual el plan se hacía indispensable. Si nos remontamos a Génesis 1 al 3, lo primero que dijo es que se hiciera la luz. Y lo segundo es que cuando Él se revela en Juan dice que Él es la luz que vino al mundo. Nos deja sin opciones. Es importante señalar entonces que depende de nosotros, pues en el cielo hay garantía. Así que la condenación es aferrarse a lo contrario del plan que se nos ha otorgado. No depende de Dios, sino de nosotros, el ser libres. Y por último, ese alcance que nos muestra está en practicar la verdad para testimonio a los demás. Porque el versículo 21 nos dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Juan 1:14 se define a Jesús como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso conlleva más que el mero acto de responsabilidad. Es vivir la verdad, que es una persona. Entonces, si yo he venido a la luz, acepto el plan, yo debo vivir practicando la verdad. Y mis obras no se hacen en tinieblas. Ahora, el plan está diseñado para salvar y no para condenar. Como resumen, está a favor de nuestra liberación. Y se manifiesta lo que impide disfrutarlo, que es la condenación. Se propone la salida en él también. ¿Cómo? Evaluando la condición, la manera de vivir que cada uno tiene. En este punto, entonces, ¿crees que tenías el mensaje correcto para predicar al perdido? ¿Lo entendías a cabalidad? Es importante que nosotros como creyentes lo tengamos claro. Entonces, concluyendo, este es un plan revelado al mundo por la persona de Jesús, diseñado en la eternidad bajo el inmenso amor del Padre. Por tanto, está vigente por todas las generaciones y es real para cada persona en este mundo sin excepción. Y se cumple. No importa cuán difícil sean las cosas en este mundo, nuestra mirada debe estar enfocada en la visión de Dios y tener la certeza de que estamos rodeados de su amor. Tenemos vida eterna, somos salvos creyendo en Él y practicando la verdad. De esta manera es más fácil predicar el evangelio, pues no se trata de ignorar lo que acontece, sino enfocarnos en lo que el Señor Jesús hizo. Si nos enfocamos en esto, entonces el mundo va a ser visto de una manera distinta. Desde el plan de Dios, el mundo tenemos que mirarlo como objeto de salvación. Es tiempo de volver a mirar el mundo desde la visión de Dios y pintarlo de nuevo como Dios lo quiso. Quisiera invitarte a eso, a que lo puedas pintar como Dios lo diseñó. Y esto es importante hacerlo. Esta noche la invitación es esa. Si te pidiera ahora pintarlo de nuevo, ¿cómo lo pintarías? Ponte en pie en esta hora. Padre, gracias. Tú eres Dios bueno. Saber que tú no viniste a condenar, sino a libertar al mundo. Y le has dado tanta bendición. Nos ayuda a nosotros como creyentes a comprender la necesidad que tenemos de enfocarnos en eso. Basta ya de presentar un evangelio de condenación. Y es lo primero que lanzamos, le enrostramos a las personas en las calles cuando se sale a predicar.
Nosotros estamos llamados a predicar un evangelio de salvación, de amor. Y a eso Dios nos ha llamado. Padre, ayúdanos. Perdónanos como hemos enfocado. No es desconocer que somos pecadores ni que el mundo está mal. Pero también sabemos que nosotros hemos sido llenos de tu amor. Lo hemos experimentado. Y tú has sido grande y maravillosamente bueno con nosotros. Nos has ayudado en todas las cosas. Y así ayudarás si nosotros tenemos el evangelio correcto, la visión del plan tuyo en nuestra vida. Gracias, Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén.